Agradecemos al doctor Patrick Wagner. En la moderación y comentarios, el doctor Alberto Perales. Muchas gracias. Brillante exposición, como siempre, Patrick. Bueno, abrimos la oportunidad para el diálogo. Los académicos que quisieran participar. Doctor Mujica. ¿Alguien más? Por el momento, doctor Mujica. Quiero felicitar al doctor Wagner por tan brillante y fascinante presentación. Quería hacer un par de comentarios. Solo leí el capítulo sobre George Santayana en el volumen de la historia de la filosofía de Will Durant. Y sin embargo, el nombre me resulta bastante familiar, porque durante mi actividad médica gremial en los Estados Unidos, primero como presidente de la PAMS y luego como presidente de la Sociedad Médica Hispanoamericana en Nueva York, mis colegas frecuentemente presentaban ideas que ellos consideraban democráticas, pero que eran un poquito peligrosas, sobre todo para la subsistencia de estas sociedades. Y yo les recordaba la famosa frase de Santayana: los que se olvidan del pasado están condenados a repetirlo. Y me resultó bastante exitoso. El otro comentario que quiero hacer es de que los filósofos, aparte de ser muy estudiosos por necesidad, porque en realidad el tema de la filosofía es tan amplio, es el mundo de la filosofía, y son muy trabajadores. Son muy trabajadores. Leyendo hace unas semanas el Dominical del Comercio sobre Mario Bunge, el filósofo científico argentino, que acaba de cumplir 100 años y desde hace 44 años enseña 7 horas diarias, 7 días de la semana en la Universidad de McGill, en Montreal, predio muy familiar a nuestro querido compañero Alberto Perales. Bueno, yo creo que el doctor Wagner también continúa con esta noble tradición, porque basta ver su currículo: doctor en medicina y especialista en medicina interna y nefrología, posgrado en la Universidad de París, Múnich, Karolinska Institute, estudios de filosofía en la Universidad de Chile, doctorado en filosofía en la Universidad de Heidelberg, licenciatura de teología, Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, expresidente de la Academia Nacional de Medicina. Felicitaciones, doctor Wagner. Muchas gracias. Muy importante lo que nos acaba de decir el doctor Mujica. Muchas gracias por sus conceptos totalmente inmerecidos, doctor. Pero sí quería referirme a lo que usted acaba de decir. Santayana ha sido un filósofo que no ha pasado a la historia con mucha fuerza. Sin embargo, en su momento ejerció fue muy importante en la cultura norteamericana. Curiosamente es un pensador que mezcla, digamos, diferentes tendencias. Por un lado es un materialista, entre comillas, pero por otro lado es un idealista también. Es platónico, y Platón es lo más contrario al materialismo. Y por otro lado también trata de, como usted bien decía, de incorporar la ciencia, lo científico, la física sobre todo, porque amaba la física, ¿no? Por eso es fisicalista, a toda la contribución, a la contribución filosófica y literaria. Por ejemplo, sus estudios sobre Shakespeare son interesantísimos. Sus estudios sobre Shakespeare, por ejemplo, el fantasma de Hamlet, le da una interpretación física,
que el fantasma es posible que aparezca, digamos, físicamente en un momento determinado. Y hacía toda una especulación física pura sobre este fantasma de Shakespeare en el Hamlet, ¿no? Admirador de Freud, por supuesto, bueno, aquí nuestro freudiano máximo, grande y epónimo, ¿no? Admirador de Freud, pero sí, y sin embargo nunca fue psicoanalista, ¿no? Simplemente buscó un poco la filosofía, lo que él llamó filosofía de la vida, esa filosofía de la vida que manifestado por Sigmund Freud y por Arthur Schopenhauer, ¿no? Tratando de buscar una vía propia. Ha sido todo lo que escribió fue tremendamente interesante, pero lo que se le critica a Santayana es que jamás manifestó pasión por lo que hizo. No dejó escuela. Y al no dejar escuela, desgraciadamente, se pierde, ¿no? Los grandes pensadores que no dejan escuela, evidentemente se olvidan. Y no es el único caso, ¿no? Y entonces creo que, de alguna manera, cumpliendo hoy día, 26 de octubre, 150 años de su nacimiento, probablemente sea ocasión de poder recordarlo y de poder pensar que realmente fue un valioso intelectual. La literatura, por ejemplo, para Santayana fue realmente fundamental. Usted nos hizo una exposición maravillosa sobre En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Él admiraba a Proust, admiraba enormemente a Proust y a Thomas Mann, 2 premios Nobel, ¿no? Si alguien ha dicho, si Santayana hubiera sido más apasionado, por decirlo de alguna manera, a lo mejor hubiera ganado el premio Nobel de literatura. Gracias, doctor Mujica, muchas gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta, sea del mundo masculino o femenino? Saúl. Mira, yo ya que me hace, aparte de apreciar mucho tu presentación, muy interesante, la pregunta que a mí yo estaba pensando escucharte para ver si tú te aproximabas a ella. ¿A qué atribuyes tú este olvido de él? Aparte de las cosas que ya has dicho, ¿no? Algo has mencionado que es probable que hay una serie de cosas, pero a mí me interesaría que justamente tú trates de comunicarnos a qué atribuyes tú este olvido de él como filósofo. Sí, eso quiero empezar por ahí. Mira, fuera de lo que hemos comentado, creo que al no dejar escuela, una escuela que lo siguiera, no tener discípulos, él rehuyó todas las reuniones académicas, las rehuía. Nunca participó en los grandes foros, digamos, filosóficos americanos, con James, con Peirce, con todos los grandes filósofos norteamericanos, donde la filosofía norteamericana en ese momento estaba creciendo como espuma. Rehuyó absolutamente todo esto. Se enemistó con ellos. Tuvo unas tremendas controversias, sobre todo con William James, ¿no? Que era el padre de la filosofía, ¿no? Entonces, empirista, ¿no? Yo creo que todo eso seguramente le hicieron el vacío. Lo hicieron en el vacío. Al no tener una escuela que lo apoyara, una disciplina, o sea, discípulos que lo siguieran, y al haberse enemistado con mucha gente, y sobre todo criticando a la izquierda como la criticó, los izquierdistas son lo peor, decía él, son perros rabiosos y cosas por el estilo, cuando toda la intelectualidad en ese momento era de izquierda, ¿no? La mayor parte, es una especie de Vargas Llosa, ¿no? Una especie de Vargas Llosa hoy día, ¿no? Entonces, eso seguramente, creo yo, le hicieron un vacío absoluto y al no tener gente que lo defendiera, probablemente por eso pasó, no pasó a la historia como debió haber pasado. Pero cuando uno lo lee realmente, se encuentra con que en España no lo conocen. En España, prácticamente, siendo español, no lo conocen porque vivió casi toda su vida en los Estados Unidos, pero cuando tú hablas con los filósofos españoles y les preguntan qué piensan de Santayana, no se pronuncia porque realmente como que no lo ubican, ¿no?
O lo leyeron y lo pasaron de largo, pero no, como que no ha dejado una huella como debió haberla dejado. Yo creo que eso... Por otro lado, también ha sido un filósofo que nunca fue norteamericano, nunca quiso nacionalizarse norteamericano. No le gustaba la técnica, no le gustaba la máquina de escribir, todo lo hacía a mano, ¿no? Decía que la máquina de escribir era antinatural, ¿no? Y que el automóvil era antinatural, que había que caminar, ¿no? Esas cosas en Estados Unidos no pegan, pues, ¿no? Evidentemente se danzó tuvo un montón de gente en contra, ¿no? En todo sentido. Yo creo que todo eso influyó, pero creo que se ha cometido cierta injusticia con él. Es un pensador y un literato y un poeta y un dramaturgo de y un filósofo, lógicamente, de muy alto valor. Quizás se equivocaba en algunas cosas, quizás, pero toda su posición, sobre todo sobre la izquierda, sobre los socialistas, sobre los rusos, sobre los comunistas, cuando dice a esto no les interesa para nada, digamos, mejorar a los pobres, sino que lo que les interesa es no llegar a ellos a ser pobres, ¿no? Al contrario. Entonces, esas posiciones que fueron realmente muy criticadas en su momento. Creo que eso es una posibilidad, digamos, posibilidad de lo que podríamos explicarnos por qué, digamos, no. El doctor mencionó una frase que le corresponde muy probable a Santayana. Creo que también es una frase de Freud, que lo que se olvida se repite. Y bueno, interesante, ¿no? Una persona bien, como tú dijiste, es contradictoria en una serie de aspectos, o sea, en su propio pensamiento y en su propio sentir, ¿no? Pero que verdaderamente se tiene que recordar y profundizar en él mucho más de lo que se ha hecho. Claro. Creo que sí. La filosofía en general debe ser una base doctrinaria para el pensamiento político, ¿no? Y eso es importante de ser tomado en cuenta. Los políticos actuales tienen muy poca base ideológica, entonces se basan simplemente en los acontecimientos reales y una utilidad inmediata para provecho de su pequeño grupo personales. Se ha abandonado la ideología, el pensamiento filosófico, para que sea el norte, sean los fundamentos de los partidos políticos. Aquí no se exige una doctrina filosófica en los partidos. ¿Qué rol juegan estos filósofos y particularmente este filósofo de la escuela americana, me imagino, ¿no?, en la conducción o en la visibilidad y en el adoctrinamiento de determinado enfoque político-social en el mundo actual? ¿Cuál es tu concepción en ese aspecto? Actualmente. Bueno, desde el punto de vista filosófico, doctrinal, es un conservador, es un filósofo absolutamente conservador, antimarxista, plenamente, antiizquierdista, y con una serie de conceptos conservaduristas, ¿no? Podríamos incluso calificarlo hoy día de derecha, ¿no? Si es que realmente hablamos de derecha e izquierda, cosa que ya a veces ya no se habla ahora en este momento. Pero ¿Y teológicamente? Teológicamente era ateo. ¿Ateo? Sí. Así, no, sí. No, sí, este sacerdote jesuita dijo que este es un ateo poético, ¿no? Nunca habló de Dios, nunca habló de religión, decía que la religión era un elementos conceptuales, era un juego de conceptos, ¿no?, interesantes, trascendentes, pero simplemente racionales. La racionalidad, digamos, del hombre lo llevó, digamos, a pensar religiosamente, según él. O poéticamente o religiosamente. Poéticamente cuando son palabras y religiosamente cuando son conceptos, según él. O sea, producto de la razón. Punto. Una cosita que quería agregar. Por ejemplo, Wittgenstein sí dejó una escuela importantísima, que fue profesor en Manchester, y él, con su famosa teoría del lenguaje, fue su correspondencia con Bertrand Russell, logró justamente una cosa fantástica, fue que le fue la cibernética.
O sea, la teoría, la filosofía lógica del lenguaje, filosofía lógica matemática del lenguaje. Eso fue iniciado por Wittgenstein y por Russell, ¿no? Que son los padres de la cibernética, ¿no? En el fondo, conceptualmente hablando, ¿no? Y mira la diferencia con Santayana, ¿no? Mientras que Russell y Wittgenstein dejaron pues su marca para siempre, porque la cibernética ha sido realmente una de las cosas más importantes del mundo. Santayana, que no fue menos inteligente que ellos seguramente, ni menos preparado, no dejó, digamos, escuela, ¿no? Y no dejó, digamos, marca para siempre. Doctor Wagner, muchísimas gracias por esa brillante exposición. Una pequeña pregunta. Cuando se dice la vigencia actual, su vigencia actual, ¿a qué concepto específicamente se estaría refiriendo? ¿Su punto de vista ideológico, político o algún otro concepto? No sé si nos podría ampliar ese punto. Buena pregunta. La vigencia actual es que hoy día estamos en plena lucha, en confrontación justamente con todos estos grupos, digamos, de izquierda, o todos estos grupos, digamos, que de alguna manera quieren reformar la sociedad o revolucionar la sociedad. Para Santayana, por ejemplo, el tema del dinero, de la pobreza, de la riqueza, evidentemente son simplemente temas que utilizan ellos para poder, digamos, surgir, o digamos, mandar o comandar, o lo que fuera. Habla de la corrupción también, habla que los izquierdistas son los grandes corruptos, los marxistas son los peores corruptos del mundo, ¿no? Según él, ¿no? Que en ese momento todavía la Unión Soviética todavía no había surgido, porque, bueno, surgió el año 18, pero ya, digamos, la cosa recién estaba estaba recién en evolución, y él ya veía el peligro. Decía, esta gente de Rusia, estos que se llaman ahora la Unión Soviética, van a ser mucho peor que los capitalistas, porque son más capitalistas que los mismos capitalistas, ¿no? Yo creo, y él fue el primero que puso el dedo en la mano, el dedo en la llaga sobre el tema, digamos, que la corrupción y la desviación ideológica que podría significar la izquierda, y sobre todo el marxismo. Y por otro lado también, eso es un mérito de Santayana, nos dio la impronta o la idea de que la literatura es fundamental y que en la literatura se pueden expresar, digamos, grandes conceptos filosóficos que no son aburridos porque son literarios, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, era amante, él tradujo el Quijote al inglés, ¿no? Me había olvidado decir eso, porque realmente para él el Quijote era lo máximo, la literatura, digamos, universal en su más alta expresión. Decía, esta es una obra filosófica, pero evidentemente, disculpe la palabra, entre comillas, entretenida, no pesada, ¿no? Y creo que Shakespeare, por ejemplo, toda la obra de Shakespeare es filosófica, ¿no? Entonces le dio importancia a esto, ¿no? Y creo que eso sí es un valor realmente interesante. Toda esa visión, digamos, efectivamente. Claro. Quisiera preguntarle al doctor Patrick Wagner, dentro de las orientaciones filosóficas tenemos las denominadas ideologías materialistas, que basan sus principios fundamentales de análisis metodológico en la materia. Y el pensamiento es un producto de la materia. El otro grupo son los idealistas, que creen entonces que es la idea la primaria y la que se constituye después es la materia. Es el pensamiento teologista. Dios creó a la materia o al hombre a imagen y semejanza. Entonces es primero la idea y después viene la materia. Son entonces contraposiciones bien notorias entre dos escuelas filosóficas, los materialistas y los idealistas. Ese filósofo teóricamente era materialista, porque no creía en la idea, ¿no? Pero en el análisis metodológico no sigue un pensamiento filosófico de tipo dialéctico, de contradicciones para llegar a una síntesis. Entonces, ¿cuál es el esquema metodológico de estudio de la realidad natural de este filósofo? Siendo, por mi concepto, una cosa contradictoria. Siendo materialista,
o sea, no pensar en la vertiente ideológica y utiliza una metodología que lo lleva a conclusiones después de análisis de la realidad socioeconómica que en mi concepto no son muy correctas. Claro. El marxismo es un materialismo dialéctico, es la famosa dialéctica materialista. Santayana no es dialéctico de ninguna manera, o sea, no podemos decir que sea un materialista dialéctico, y por lo tanto no es marxista, y es más bien antimarxista. Lo que llama la atención en él, lo que tú acabas de decir, es que siendo, digamos, fundamental la materia para él, la materia que es lo que nosotros conocemos todo a través de la materia, seguro, porque nosotros somos seres materiales que estamos en contacto con la materia, tenemos sin embargo la capacidad que no tienen los otros seres materiales que no son el hombre, de captar dentro de la materia un principio, un eidos, ¿no? Una idea, ¿no es cierto? Una forma, en el sentido platónico, en el sentido de Platón. Y por eso reconocemos dentro de la materia lo que es realmente esa idea interior, esa idea que forma parte, digamos, del conjunto de la materia, de la esencia de la materia, es lo que nos permite el conocimiento de ella. Entonces, hay en él esa mezcla de lo material con lo ideal, lo material con la eidos, un poco lo que decía Platón en su momento, y sobre todo lo que decía Leibniz, que es uno de los grandes filósofos alemanes, que decía, lo que pasa es que el mundo está constituido por mónadas. ¿Qué son las mónadas? Son unidades especiales de espíritu o de conciencia, ¿no? Chiquititas, pequeñas, pero que están, digamos, esparcidas por el mundo. De tal manera que cuando tú te acercas a algún objeto material cualquiera que sea, tú captas exactamente su esencia. Porque lo que estás captando, además de la materia, lo que esencialmente es. Y sabes que es un río, que es una hoja, que es una piedra, que es una roca, etc. Mónada viene de monos, uno, ¿no? En griego, ¿no? Son átomos no materiales, átomos de espíritu, átomos de conciencia encerrados en la materia. Y esa es un poco la idea también de Santayana, aunque no lo digan, ¿no es cierto? Que nosotros somos seres materiales, porque lo somos seres, digamos, dominados por la materia, y estamos frente al mundo material, pero somos capaces de conocerlo de una manera especial, porque en ese mundo material hay esencias que no son materiales y que te permiten entonces reconocer las cosas como son. Como tú acabas de decir, es una especie de contradicción, pero él lo hace, digamos, como lo reúne como si fuera un elemento absolutamente esencial y único, que la materia, de alguna manera, si me permiten el término, en alguna manera tiene una esencia inmaterial. Posteriormente Planck, ¿no es cierto?, en su famosa teoría cuántica, dijo lo mismo, que el electrón que él estudió tanto, Max Planck en su momento ese gran físico, el autor de la teoría cuántica, el electrón no es materia pura, no es pura materia, es algo, decía él, algo, porque no pesa o pesa muy poco, no puede fotografiarse, tiene el don de la ubiquidad, se puede expresar en dos sitios diferentes, por lo tanto no es pues un elemento propiamente material. Y entonces él habló por primera vez en física, Planck, de la inmaterialidad de la materia. Esa inmaterialidad de la materia es lo que nos permite conocer justamente lo que es la energía cuántica, ¿no? Que tú sabes que la energía cuántica es hasta el momento un gran misterio, ¿no? Todas las cosas son posibles, ¿no? Corpúsculo onda, dos sitios diferentes, dos ubicaciones diferentes, peso cero, etcétera, etcétera. Eso ya de alguna manera, desde el punto de vista filosófico, por decirlo de alguna manera, lo entrevió de algún modo Santayana. Dentro de la materia, dentro de lo material, hay elementos que son espíritu. Él habla de espíritu. ¿Tú crees que Marx te habla de espíritu? ¿Tú crees que los marxistas hablan de espíritu? No, él habla cada rato del espíritu. O sea, si habla de espíritu ya no es materialista. No es materialista. En él hay esa conjunción que desgraciadamente como que no llegó a digamos, a plasmar, no llegó, digamos, a ser fundamental, a digamos, a cobrar fuerza. Probablemente, como dijimos, por falta de pasión.
o por falta de escuela, o por falta, digamos, de gente que lo pudiera, digamos, seguir. Y por eso que posiblemente por eso un poco lo que decíamos ¿no es cierto? Bueno, contigo, claro. No llegó para Yo me estoy acercando alguito a creer que lo que determinó, digamos, la respuesta hacia él era que su filosofía tenía un elemento político muy grande. Y entonces lo veían más como que él utilizaba la política, la filosofía como una forma de expresión de fondo de su política. Claro. Y por lo que dices también respecto a Estados Unidos. O sea, que daría esa impresión, sin darse cuenta que el hecho de que tuviera esta influencia no negaba su potencial ni su capacidad filosófica, sino que estaba muy influida, digamos. Le impedía ver en una forma más amplia las posibilidades filosóficas de lo que él no simpatizaba con desde el punto de vista político. Claro. Una última pregunta. Ha existido grupos de ideologías filosóficas y políticas destacados. Uno de ellos estuvo en Alemania, con el grupo de Marx, Engels y Lenin y el grupo de los filósofos alemanes que fueron en un momento determinado eliminados por los nazis, que tuvieron que refugiarse después en Estados Unidos. Grupos de filósofos alemanes muy importantes que eran un grupo de estudio, inclusive, no recuerdo con esto, una escuela determinada. Esto regresó después a Alemania y al centro de Europa, y se constituyeron nuevamente grupos de estudios filosóficos. Este filósofo pertenece a uno de estos grupos políticos que tienen determinado tipo de orientación, o es un pensador independiente. ¿Cuál es su ubicación dentro de los grupos y cuál es la perspectiva de este tipo de filósofos individualizados, digamos, en relación con la filosofía general y la interpretación para los otros países de los fenómenos naturales y los fenómenos políticos y socioeconómicos en sus bases de carácter ideológico? ¿Cuál es la ubicación que tendría él actualmente? Que es una de las preguntas que hizo a ti también. Desgraciadamente este filósofo, como individuo, como filósofo puro, no calza en ningún grupo, porque realmente fue un pensador, si me permite el término, aislado, ¿no? Que estuvo, digamos, tratando de comprender el mundo, y entonces mezcló una serie de conceptos que para él eran objetivos importantes. Pero como tú acabas de decir, esto, si pudiéramos decir que perteneció a la escuela de Frankfurt, por ejemplo, o a la escuela de Heidelberg, o a la escuela alemana, ¿no sé? Evidentemente no, de ninguna manera. Cuando escribió El egotismo de la filosofía alemana, que fue una de sus obras, en realidad le da con palo a la filosofía alemana, le da con palo, y sostiene que los filósofos alemanes eran grandes pensadores etéreos que estaban totalmente fuera de la realidad y que no tenían ningún apoyo, digamos, o sea, de tipo político, de tipo social o de tipo económico. La física sí, claro, en física sí. Schlick, por ejemplo, fue un filósofo alemán fisicista que influyó mucho sobre Santayana Rafí, porque realmente se fue por el lado de la ciencia, más que nada, ¿no? Y si pudiéramos definirlo en dos palabras, Santayana tuvo, digamos, dos grandes proyecciones: la literatura y la ciencia. La literatura y la física, sobre todo. Que admiraba la física porque realmente la física es el estudio de la materia, por supuesto, y la materia y la energía, ¿no es cierto? Por un lado la literatura, por otro lado la física. Lo político simplemente no le interesó, salvo para denunciar lo que iba a hacer la Unión Soviética, lo que iban a hacer los marxistas, ¿no? Ese amor por el dinero, por la vida fácil, etcétera, etcétera, que en ese momento denunció, digamos, en forma temprana, por así decirlo. Pero volvemos a repetir, ¿cuál fue, digamos, el pecado de Santayana? O sea, ¿cuál fue la insuficiencia de su discreción? Fue demasiado discreto, ¿no? La discreción es un gran valor, ¿no es cierto? Pero como dijimos, discretamente rehuyó todos los compromisos académicos,
discretamente rehudió todos los compromisos sociales, discretamente rehudió todos los grupos, discretamente vivió su homosexualidad, ¿no es cierto? Nadie supo quién era, que simplemente se apartó completamente, nunca se casó, por ejemplo, nunca tuvo, digamos, una familia. Cuando murió se fue una de las monjas en Italia para morir cerca del castillo de San Angelo, y simplemente pasó por la vida discretamente. Y el exceso de discreción, desgraciadamente, no es bueno. No es bueno para la posteridad. Y yo creo así lo catalogaría yo. Ahora, todos los pensadores, todos tienen su misterio, ¿no? Su misterio. ¿Alguien más? Adelante. Mil gracias y agradeciendo la generosidad de la academia para permitir invitados, que sirven mucho estas conferencias para nuestra formación. Quería yo expresar una curiosidad que tengo respecto a este asunto de la filosofía, muy necesaria para orientar la vida y la conducta del hombre individual como de las colectividades. En ese sentido, mi preocupación es: el tiempo va cambiando rápidamente y uno de los factores que facilita esto, para bien o para mal, es la velocidad de la tecnología. Esta velocidad de la tecnología hace que los comportamientos de las gentes sean casi por impulsos, y entonces yo entiendo que esta importante tarea de filosofar requiere espacio, tiempo, meditación, tranquilidad, y veo con preocupación también, por otro lado, que las generaciones actuales y las futuras que vienen casi no tienen tiempo para pensar, para meditar. Entonces, ¿cómo entra en conflicto este asunto de la filosofía y sus grandes aportes en este sentido? Y todos vemos que actualmente todo se pone en tela de juicio con conceptos fundamentales clásicos como la libertad, la justicia social, la democracia. Hay muchos que quieren patear el tablero, quieren rehacer las cosas, pero tampoco se trata de perder los estribos. Entonces yo quería expresar esto y a ver si merece algún comentario de repente sobre esta preocupación de la diferente velocidad entre la filosofía y el avance en la tecnología y la ciencia. Eso es. Gracias. Lógicamente, muchas gracias por el comentario, porque es muy, muy importante. Evidentemente es cierto. Nosotros vivimos un mundo tecnológico, ¿no? Y la tecnología nos ha realmente nos ha encumbrado, ha hecho naufragar. Sin embargo, los grandes temas de la filosofía, los grandes conceptos de la filosofía, desde los griegos, desde Platón, Aristóteles, incluso antes de ellos, son conceptos universales que no han cambiado. Son fundamentos con los cuales tenemos que apoyarnos, ¿no?, permanentemente. O sea, tenemos que estar enraizados en ellos, ¿no? Y efectivamente, tarde o temprano se vuelve a ellos. Tarde o temprano, si no teníamos foro de discusión, si no teníamos filósofos, si no teníamos pensadores que ponen en tela de juicio fundamentalmente todos estos elementos nuevos de cambios permanentes que lógicamente se dan y que deberían darse, es bueno que se den, ¿no? Pero hay, digamos, elementos que no cambian, elementos que son universales, que son absolutamente invariables. Y volvemos a Parménides, por ejemplo. Parménides, que es un presocrático del siglo V a.C., decía: el ser no cambia, o sea, el ser es ser siempre. Y por lo tanto, todo lo que se manifiesta como tal, se tiene que dar, digamos, inherente, o sea, encumbrado en el ser, enterrado en el ser, enraizado en el ser, en todas aquellas cosas que son realmente valiosas, que son importantes, que son, digamos, absolutamente necesarias. La tecnología, finalmente, lógicamente, es absolutamente indispensable, pero la tecnología muchas veces es periférica, ¿no? Nos hace un hacer mejor, el famoso ser y hacer, no sé, que son dos cosas diferentes, ¿no? La filosofía nos hace mejor, nos ayuda mejor, nos hace tener también mejor, pero digamos, la tecnología no afecta al ser, no afecta justamente al ontos que decían los griegos, ¿no? Lo que es fundamentalmente el ontos, es el ser mismo, la esencia propia de las cosas, ¿no?, a las cuales tarde o temprano volvemos.
Hoy día hay toda una tendencia en Europa muy importante, que es justamente la humanización de la técnica, la humanización de la tecnología, lo que ellos llaman el humanismo tecnológico. El humanismo tecnológico. Y es un esfuerzo muy, muy interesante, hecho por filósofos, por pensadores, ¿no? Sociólogos, filósofos, etc. Humanizar la técnica. Humanizar el humanismo tecnológico, con elementos que son muy, muy interesantes, muy impactantes, por así decirlo. Bueno, realmente una fiesta intelectual, Patrick. El reclamo de Patrick Wagner es presentar a un filósofo de tal calidad que llama la atención cómo así es que la historia, por lo menos en filosofía, prácticamente lo ha excluido. Es decir, por lo menos uno esperaría que lo mencionaran más frecuentemente, pero a Santayana prácticamente lo han excluido. Entonces, la pregunta de Saúl es ¿por qué? Porque esta no puede ser una casualidad, no hay casualidades, ¿no? Y la presentación de Patrick, fíjense, no solamente hecha con la maestría que él nos acostumbra, ha permitido a la audiencia discutir no tanto a Santayana, sino irnos más allá de Santayana. Y las preguntas han girado en torno a la riqueza de la filosofía, al hombre, a la tecnología, a la aceleración de la historia, como le llaman actualmente, al impacto de la tecnología en la sociedad, una aceleración que hace que las generaciones no puedan enseñar a la que viene porque no tienen la información ni la experiencia que necesitan. Y esto crea una gran dificultad en formar a los nuevos hombres. Entonces, ya todo esto demuestra que el pensamiento de Santayana era riquísimo en posibilidades, en hipótesis, en argumentos, tratando siempre de integrar desde los presocráticos hasta los actuales, ¿no? Pero él andaba muy descontento con los actuales. Tanto los filósofos de su generación, a quienes criticó reciamente, y se generaron muchas antipatías, que quizás sea una de las razones por las cuales él fue gradualmente separado de la corriente fundamental de la filosofía de su época, pero también por su actitud, porque como bien dice Patrick, él terminó no queriendo intervenir en ningún foro, o sea, se aisló. Pero ¿por qué ha ocurrido esto, no? Esa es la pregunta. Y aquí, a invitación del propio Santayana, tenemos que posicionarnos por lo menos en una teoría que pudiera explicar este fenómeno. Y esa teoría, de alguna manera familiar para él, es el psicoanálisis. El psicoanálisis permite señalar que las bases de la personalidad se dan en los primeros 7 a 8 años. Los fundamentos básicos, aquellos que llamaríamos la esencia de la personalidad, aquello que no va a cambiar. Y veamos la historia infantil penosa de Santayana, llena de traumas, llena de dificultades desde el inicio de su vida. Santayana es hijo de 2 personas que pertenecen a 2 culturas diametralmente opuestas. El padre, un español
muy español, y la madre una mujer muy inglesa, más que americana, muy inglesa. Creo que fue inclusive formada en Inglaterra antes de pasar a Boston, ¿no? Y nosotros conocemos que la mujer inglesa es muy particular en sus sentimientos. La madre tiene 5 hijos, creo que 2 fallecen. Y estando casada con un industrial de Boston muy rico, acostumbrada a los lujos y a la sociedad bostoniana, muy inglesa también, enviuda y se casa con este hombre a quien había conocido antes, ¿no? Y en esta relación ella viaja a España con él. Nace nuestro amigo Jorge, luego George, pero los padres nunca llegaron a tener lo que podríamos llamar una pareja en construcción. Siempre estuvieron muy separados. Se dicen que estaban casados, pero que estaban muy separados. Y acá viene un primer trauma fuerte, pero en todo caso, un niño que está frente a 2 mundos, español e inglés, y ve que no están integrados y que él no puede integrar. A los 5 años, la madre decide irse a Boston a ver a sus hijos de su primer matrimonio y lo deja a Jorge con el padre, lo abandona. Esto, estando muchas señoras aquí, es un fenómeno difícil para una mujer. Que una mujer abandone a un hijo llama bastante la atención. El poco vínculo que hay con el hijo, ¿no? El poco amor que hay con el hijo. Jorge queda con su papá, pero 2 años más tarde, o sea, cuando Jorge tiene 7 años, justamente en la formación de su personalidad, el padre se va a Boston a vivir con ella, pero a los pocos meses no soporta el ambiente americano, tampoco la soporta ella, eso es obvio, ¿no? Y lo deja al hijo con la mamá. O sea, el padre abandona al hijo. O sea, 2 abandonos pues fundamentales, que uno se pregunta, Santayana debiera haber tenido más patología mental, ¿no?, que la que ha mostrado. O sea, es un chico que de alguna manera tuvo amor por algún lado, ¿no? Pero ¿cuál es su salida, no? Su salida es su alta inteligencia y su razón. Y toda su filosofía es explicar la razón, el poder de la razón en la vida, que es su propia historia, ¿no? Él desarrolla con algunas dificultades, pero con una soledad enorme desde el punto de vista interno, tanto de la figura materna como de la figura paterna. Él está solo en el mundo. Y tiene pues una homosexualidad que es, no digamos que esto es la causa, pero es un factor importante, ¿no? Esa misma homosexualidad que él la lleva con discreción, en ese tiempo en donde la homosexualidad era tan discriminada, es decir, si en su familia él estuvo solo, también en la sociedad andaba solo. Fíjense que Santayana trata de juntar 2 cosas muy importantes, ¿no? Filosofía por un lado y literatura por otro. Filosofía es el ejercicio del pensamiento, de la razón.
Literatura es el ejercicio del sentimiento, del espíritu, buscando que juntar dos mundos que no lo logran. Y aquí es donde podríamos pensar qué podríamos proponer para seguir ayudando a que la filosofía, o por lo menos la sabiduría de Santayana, sea más reconocida, no tanto para bien de él, que ya no es posible, sino para bien de la humanidad, porque si estos hombres traen sus aportes al mundo, los beneficios no van a ser para ellos, los beneficios van a ser para nosotros y para los seres humanos que vienen. Como decía el creador de la bioética, Van Rensselaer-Potter, los seres humanos virtuales, que todavía no están en materia, pero por ahí andan. Entonces, uno podría pensar, este doctor, que era un bioquímico oncológico muy materialista y muy dado a la ciencia, que nos hable de los seres virtuales que están por ahí, algo así como los ángeles, ¿no? Uno podría pensar que él está pensando en que hay niños pues que están volando, ¿no? No, eso sería mal interpretarlos. Y nos lleva a otro problema que es fundamental, es el problema de los paradigmas. Porque en la discusión que se da en cuanto a lo que es materia y a lo que es espíritu, o uno es materialista o uno es idealista. Pero en el hombre no hay eso, ¿no? En el hombre no hay, uno es 50 para acá o 50 para allá. No, el hombre anda en una continua convivencia con ambos lados. Y se va enriqueciendo en la medida que dialoga consigo mismo y con otros, ¿no? Entonces, el paradigma materialista, como todo paradigma, el paradigma pues es un instrumento de la ciencia teórica. Es una explicación de qué cosa es la realidad y cómo interpretarla. Pero el defecto del paradigma es que cuando te da una visión, te cierra las otras. Es como mirar en un telescopio, ves mejor, pero no ves lo que está fuera del campo del telescopio. El materialismo no puede ver bien al espiritualismo y viceversa. Entonces, esto ha sido reclamado por muchos, que lo que necesita el hombre actualmente es un nuevo paradigma. Y ese paradigma tiene que ser integrador de todos los paradigmas, para poder encontrar en la realidad realmente un sentido, si es posible, único. Aquí no quiero extenderme mucho, pero tengo que señalar la presencia una vez más de Pedro Ortiz. Pedro Ortiz Cabanillas, académico, profesor nuestro, porque él sí plantea que mientras que mantengamos estos paradigmas que son o materialista o espíritu, nunca vamos a tener salida. Y él plantea, él no lo plantea, pero digamos que podemos interpretar sus aportes desde este punto de vista. Este asunto cartesiano de si es uno, no es dos, y si es dos, no es uno, en realidad es un desarrollo del conocimiento humano incompleto. Y de lo que pasa es que no es uno y dos, sino es dos para acá, uno para acá, o uno para acá y dos para acá, pero siempre son juntos, intercalados, unidos, como los dos hemisferios cerebrales unidos por el cuerpo calloso. El hemisferio derecho muy afectivo, el hemisferio izquierdo muy lógico, pero unidos.
Y el cerebro reacciona siempre con mucha lógica, pero con afecto, o con mucho afecto, pero con lógica, nunca separados. ¿Y cuál es ese puente entre el espíritu y lo material? ¿Cuál es ese puente que permite esa integración? Es la información. Porque en última instancia incluso la física nos demuestra, la teoría de las cuerdas nos demuestra que la materia en el fondo es energía. Cuando la materia desaparece, que las últimas instancias son las cuerdas que vibran, y las cuerdas desaparecen, solamente queda energía. Y la energía, por razones diferentes, se transforma en materia, y la materia se transforma en energía. No están separados. Energía, materia. Entonces, aunque ustedes no lo crean, las teorías de las cuerdas dicen que por acá están volando las cuerdas, atravesándonos, pasando por todos lados. Energía, que llegado un momento se transforma en materia. Y entonces, cuando incluso en la religión cristiana se dice que Dios forma al hombre del barro, es decir, de la materia, pero para darle vida le da un soplo. Y ese soplo no es materia, es energía. Y energía es información. Entonces la información corre entre los dos lados y va generando. Y ahí sí puedo entender lo que dice pues Van Rensselaer-Potter, ¿no? Los seres humanos virtuales que vendrán. Los seres humanos que vendrán en este momento todavía son energía. Llegará su momento en que se transformen en materia y aparezcan pues como Jorge, como Pedro, y cada uno de nosotros desaparecerá y nos transformaremos en energía, porque la energía no desaparece. Finalmente, ¿por qué es que lo excluyeron tanto a Santayana sus propios congéneres? Una es porque era muy crítico, pero otra, fíjense ustedes, Bertrand Russell, que es un hombre que en su autobiografía le da un espacio a Santayana, pero un espacio para lapidarlo, ¿no? Fíjate cómo lo califica, ¿no? No habla de su filosofía, habla de él como persona, de Santayana como persona. ¿Y qué dice de él? Es un hombre falsamente elegante. Elegante. Falsamente elegante. Y no tiene compromiso. Nunca se compromete con nadie. No puede ser líder. Si tú no tienes compromiso con algo, no puedes ser líder. Si Raulito no hubiera tenido la fuerza de comprometerse con la academia, no podría haber sido tan buen líder como él. Y cada uno de los académicos lo sabe por visión propia, ¿no? Si no eres comprometido con lo que haces, aunque las señoras digan, sí, pues tú paras solamente en el trabajo, ¿no? Pero es que uno está comprometido, uno está casado con su institución, ¿no? Si no, no eres líder, pues. Y lamentablemente parece que Santayana no tenía eso. Pero también él lo evitaba, no es que él lo evitaba, porque en la vida no podía ser de otra manera, pues él siempre estuvo solo. Fíjense, tanto tiempo en Estados Unidos, toda su obra la escribió en inglés, ¿no? Y se mofaba de que él escribía en inglés aquello que los americanos no podían hacer, ¿no? Siendo permanentemente español, ¿no? Uno hubiera esperado que al final hubiera dicho, pues yo quiero que me entierren en España, pero no, ni en Estados Unidos ni en España, él pidió que lo entierren en Roma. No, es decir, nunca tuvo la posibilidad de identificarse con algo.
y es que nunca pudo identificarse desde niño por las razones que Freud hubiera explicado, ¿no? Termino agradeciéndole nuevamente a Patrick el éxito de tu presentación ha sido la profundidad de cómo los académicos han contribuido a tu invitación. Muchas gracias, Patrick. Solamente agradecer. Yo también quiero agradecer realmente a Alberto, agradecer a Raúl y agradecer a todos ustedes la posibilidad de estar acá en estas brillantes tertulias, que creo que son un poco el fin de fiesta de esta junta directiva tan buena y que nos ha dado tanto y que nos ha ayudado tanto y nos ha levantado el nivel de la academia de una manera importantísima. Muchas gracias. Mi profundo agradecimiento al doctor Patrick Wagner Grau por su extraordinaria presentación y por la colaboración que ha presentado a este programa. También al doctor Alberto Perales por sus comentarios y análisis que han enriquecido la comprensión del tema y del personaje. Mi agradecimiento también a todos ustedes. El día 23 de noviembre cerramos el programa cultural Tertulias Académicas de la Academia Nacional de Medicina con una presentación, el Requiem de Mozart, que estará a cargo del profesor José Quesada Maquiavelo, musicólogo, director y creador de Schola Cantorum, Escuela de Canto, y la Orquesta Sinfónica del Pacífico. 23 de noviembre, 11 de la mañana, en la Casa de Osambela, la querida Casa de Osambela. Exactamente. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día. La foto de familia, por favor. Doctores, tengan la bondad de acercarse.